Bien, para seguir empapándonos más del tema, vamos a hacer ahora cuando tenemos tres nodos desconocidos. Por ejemplo, acá por ejemplo, etiquetamos el nodo de referencia, etiquetamos los voltajes nodales desconocidos. Bien, sería V sub 1, acá hay otro voltaje nodal desconocido, V sub 2 y V sub 3. Entonces, como tengo tres voltajes desconocidos, la matriz de conductancia va a tener tamaño de 3 por 3. Bien, el primer paso va a ser formar la diagonal principal de dicha matriz. Entonces vamos al nodo 1. ¿Cuántas conductancias están conectadas al nodo 1? 1 y 2, dos conductancias. Entonces tú sumas esas dos conductancias con respecto al nodo 1. Luego vamos al nodo 2. ¿Cuántas conductancias están conectadas al nodo 2? Hay tres elementos conectados al nodo 2, tres ramas, pero solo hay dos conductancias. Por lo tanto, sumas esas dos conductancias conectadas al nodo 2. Ahora vamos con respecto al nodo 3. ¿Cuántas conductancias hay en el nodo 3? Hay tres ramas conectadas al nodo 3, pero solamente hay dos conductancias. Entonces sumas estas dos conductancias con respecto o conectados al nodo 3. Una vez que has formado la diagonal principal de esta matriz, ahora formamos solo la diagonal superior, el triángulo superior de esta matriz. Bien. La primera fila es con respecto al nodo 1 con los demás nodos. La fila 1, como digo, repito, es el nodo 1 con respecto a los demás nodos. La fila 2 va a ser el nodo 2 con respecto a los demás nodos. ¿A qué me refiero? Bien. En este circuito, por ejemplo, la suma de conductancias entre el nodo 1 y el nodo 2. Entre el nodo 1 y el nodo 2 sería este de acá. Entonces se pone en esta parte. De la misma manera, la suma de conductancias entre el nodo... En este caso hay una conductancia nada más, pero acá hay un pequeño detalle. Siempre se considera el negativo de ese valor. El negativo de la conductancia, de la suma de conductancias entre el nodo 1 y el nodo 2. En este caso, nodo 1 y nodo 2 sería el 20. Menos 1 entre 20 sería ahí. Y era el negativo de la suma de conductancias entre el nodo 1 y el nodo 3. En este caso vemos que no hay ningún resistor, hay una fuente. En ese caso se considera cero. Cuando entre un nodo y otro nodo no hay una resistencia, o no se conectan mediante una resistencia, se coloca en ese caso 0. Cuando no hay relación. O si están relacionados no con un resistor, sino con una fuente de corriente, también se les considera 0. Ahora nunca va a haber uno de fuente de tensión, porque recuerda que solo este método solo sirve para circuitos que tienen solo fuentes de corriente. Entonces no va a aparecer. Cuando estás utilizando este método, no tiene que haber una fuente de tensión. Solo en esos casos, cuando no se relacionan mediante un resistor, o solo hay están conectados mediante una fuente de corriente. Bien, en este caso se colocaría acá 0. Ahora, con respecto a la fila 2, es el nodo 2 con respecto a los siguientes nodos consecutivos, ¿no? Nodos consecutivos. O sea, no vas a regresar del nodo 2 al nodo 1, sino del nodo 2 con respecto al nodo 3, del nodo 2 con respecto al nodo 4. Bien, acá sería el negativo de la suma de conductancias del nodo 2 con respecto al nodo 3. O
sea, sería esta parte. Menos 1 entre 10 sería. Una vez que has formado la diagonal, el triángulo superior de esta matriz, ya es suficiente porque los demás elementos, es decir, la triangular inferior, se complementa por simetría, por reflejo, ya que G es una matriz simétrica, entonces se completa por reflejo los demás elementos. Bien, acá quiero aclarar una pequeña observación. Si se dan cuenta, el triángulo superior siempre está formado por números negativos. Entonces, si no hay un número, siempre está formado el triángulo superior solo por números negativos. Números negativos o el cero, o ceros, ¿no? Números negativos o ceros. Nunca va a haber números positivos en en el triángulo superior. Ahora, en la diagonal principal, eso no estamos hablando. Bien, ahora para formar la matriz de corrientes en este caso, ¿cómo sería? De nuevo, con respecto al nodo 1, luego el nodo 2 y el nodo 3, siempre se tiene que ir en orden. Sería la suma de corrientes que entran al nodo 1. Siempre se considera las fuentes de corriente que entran. Suma de corrientes que entran al nodo 2 y suma de corrientes que entran al nodo 3. Así sería. Ahora, como este ejemplo sí lo podemos hacer. Con respecto al nodo 1, la fuente de corriente que entra, ¿cuánto es? En este caso sería menos 1. Entonces se consideraría menos 1. Es la única fuente de corriente que entra. En 2, ¿cuánto entra? La fuente de corriente 2. Y en 3 entra la única fuente de corriente que entra es 1. Entonces así sería. Suma, ¿por qué le coloco suma? Porque a veces puede haber más de dos fuentes en un solo nodo, entonces tendría que sumar. En este caso hay un solo fuente por nodo, entonces no hay con quién sumar. Bien, acá hay un pequeño detalle, una pequeña observación. Cuando entre un nodo y otro, por ejemplo, acá vemos el nodo 1 y el nodo 3, están conectados mediante una fuente de corriente. Cuando se está analizando el nodo 1, por ejemplo, aquí es 1 amperio, ¿no? Cuando se le considera las corrientes que entran, se invierte la dirección, que sería el negativo de ese valor. Pero cuando se está analizando el nodo 3, para el nodo 3 esta corriente sí entra. Pero para el nodo 1 esta corriente está saliendo. Entonces se tiene que invertir la dirección para ver cuánto entra. Entonces es una pequeña observación también